ese. Y bueno, pues hoy es un día por demás importante para la Ciudad de México y los capitalinos. El aniversario número 19 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En estos años, la comisión encabezada por Luis González Plasencia, colaborador de lujo de este espacio. Luis González Plasencia, te habla Jorge Armando Rocha. Pues 19 años, así a bote pronto, recordar algunos casos muy sonados que llevó la comisión, el caso Digna Ochoa, el informe de News Divine, y también este otro tema reciente que recién abordé al entrevistar a doña Guadalupe, y que me parece un atino de su parte, de la propia comisión, porque fue en la comisión en donde se llevó a cabo el evento del perdón de la PGR hacia hacia la familia de este joven José Ángel Gutiérrez, quien fue secuestrado por la propia PGR, fue, pues se presume, asesinado. No ha aparecido el cuerpo, y bueno, pues el Estado mexicano aplicó el usted disculpe, pero finalmente un asunto relevante que tenía que hacerse como mínimo. Te saludo con mucho gusto, como siempre, Luis González Plasencia. El auditorio. Pues mira, bien, dices, son 19 años de una institución que ha sido, desde que se instauró, pues una de las instituciones más sólidas que hay en el país, que se ha convertido sin duda en una garantía para los ciudadanos de esta capital en materia de defensa, de protección, de promoción de los derechos humanos. Recordábamos esta mañana, Jorge Armando, en la celebración, como bien comentas, momentos complicados para el ombudsman, pues desde la fundación misma. Nos acompañó esta mañana quien fuera el primer ombudsman de la Ciudad de México, el doctor Luis de la Barrera. No pudo estar Emilio Álvarez y Casa, porque bueno, pues como todo el mundo sabe, está ahora cumpliendo otras funciones fuera del país. Pero recordamos a ambos y a algunos de los casos emblemáticos. En el caso de Luis de la Barrera, bueno, pues a él le tocó lidiar con 4 gobiernos. Inició con el gobierno de Manuel Aguilera, todavía en una época en la que pues las autoridades de la ciudad eran designadas por el presidente de la República. Él mismo fue propuesto ante la entonces Asamblea de Representantes para ocupar el puesto. La Asamblea lo nombró como ombudsman. Ese fue el primer gobierno que enfrentó. Después el del ingeniero Cárdenas, el primer gobierno electo por la propia ciudadanía. El gobierno de Rosario Robles, quien cubrió la parte final del sexenio del ingeniero Cárdenas, y también una partecita de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, ahí fueron notorios varios casos. Yo te diría, por una parte, un caso que fue muy famoso en aquellos años, que fue pues el homicidio de unos jóvenes allá en la colonia Buenos Aires. Pero quizás los casos más emblemáticos del periodo del doctor de la Barrera fueron la investigación que se hizo en el caso de la desaparición de la poeta Nelly Campobello, y luego los que tuvieron que ver con el asesinato de Paco Stanley. En aquel momento la comisión defendió a Mario Besares, que fue el primer caso que se documentó de arraigo en la Ciudad de México, y luego a Paola Durante, que representó la primera recomendación rechazada en la historia de la propia comisión. Luego le tocó a Emilio Álvarez y Casa, pues por otros 8 años, estar al frente de la comisión, y ahí el primer caso, inmediatamente llegando, pues fue el de la defensora Digna Ochoa, que ya recordabas, y ya en el año 2008 también este emblemático caso News Divine, que pues fue muy conocido lamentablemente por el número de jóvenes que murieron en esa discoteca.
Y yo destacaba, Jorge Armando, Sí. dos cosas. Una, pues cómo está en los genes del ombudsman pues esta circunstancia de resultarle incómoda a la autoridad, ¿no? No es nuevo, de pronto un poco se nos olvida cómo fue en el pasado, pero el doctor de la Barrera, incluso él mismo me ha platicado pues cómo la pasaba frente al entonces procurador de justicia de la Ciudad de México, el doctor Samuel del Villar, pues quien tenía una férrea posición en contra de la comisión. Y luego, pues en el caso de Emilio, pues igual hubo una época ríspida con el gobierno de la ciudad, cuando Andrés Manuel lo encabezaba, y luego también un poco frente a Alejandro Encinas, y desde luego tampoco fue tersa la relación con el propio Marcelo Ebrard, como pues ocurre en este momento, ¿no? La verdad es que la figura del ombudsman suele no ser una figura ciertamente popular para los gobernantes. Ahora, es que los gobernantes deben entender que no es un apéndice de la administración pública, ¿no? Esta figura de las comisiones de derechos humanos, y bueno, pues nos consta que también con atino, con valentía y precisión has venido abordando temas espinosos para el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, el caso de pues estos informes de los centros penitenciarios y la ausencia de gobernabilidad que has venido comentando, pues esto no ha caído nada bien, ¿no? Así es, igual, bueno, pues el caso de Supervía, que hoy se inauguró, por cierto, y los temas con la Procuraduría, el arraigo y la presentación de probables responsables ante medios. Bueno, pues por una parte destacamos esta cosa insalvable, ¿no?, que implica una relación de conflicto sin duda. Pero por otro lado también destacamos el rol que juegan los medios de comunicación en todo el respaldo que se genera en las recomendaciones. La celebración estuvo enmarcada en una exposición muy interesante, la presencia de la CDHDF en los medios a lo largo de estos 19 años, y bueno, pues yo te diría, eso ha sido fundamental. Primero porque representa la concreción de lo que se denomina la magistratura de opinión del ombudsman. Está claro que sería mucho más cómodo un ombudsman pues que se quedara callado en su oficina trabajando como si estuviera en una torre de marfil, pero lo cierto es que parte de los procesos de resarcimiento hacia las víctimas tienen que ver pues con la posibilidad de salir, de denunciar, de generar polémicas, de generar discusiones. Y creo que el caso que tocabas de doña Leonor es un caso emblemático en ese sentido. Aquí además se da una circunstancia que me parece muy importante, porque la comisión en estos 19 años ha crecido mucho. Y una de las evidencias de este crecimiento tiene que ver con que no se circunscribe solamente su acción a lo que es el Distrito Federal. Es decir, el campo de protección a los derechos humanos ha sido explotado de tal manera por la Comisión que hoy nos permite incluso ser competicionarios ante instancias internacionales, como lo hicimos en este caso frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y como resultado de ese litigio que se hizo, se obtuvo este acuerdo conciliatorio, que contiene varios puntos reparatorios, uno de los cuales fue el reconocimiento de responsabilidad y la expresión de una disculpa pública por parte del Estado mexicano a doña Leonor, pues por el caso de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera. Pero igual que eso, pues hoy la Comisión cuenta con la posibilidad de hacer acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, de manera indirecta también de hacer litigio en los tribunales de justicia del país, cuenta con el respaldo de la sociedad civil, pero decíamos en la mañana, todo eso no sería suficiente si no fuera por el apoyo que nos dan ustedes en los medios de comunicación. La verdad es que esa función es la que permite darle al ombudsman la fuerza que no tienen las recomendaciones en tanto que vinculantes, ¿no? Decíamos en la mañana, las recomendaciones
son vinculantes justamente porque pueden recurrir a esta otra herramienta que supone la posibilidad de alzar la voz cuando se aprecia la posibilidad de una violación a derechos humanos o cuando esta ya se cometió. Entonces, en síntesis, pues fue un ejercicio muy interesante. Estuvieron periodistas como Javier Solórzano, estuvo también Elisa Alanís, nos acompañó el director para México de Artículo 19, Darío Ramírez, nuestro consejero Tony Caballero, y bueno, pues creo que fue una ceremonia emotiva que además da cuenta de la continuidad que ha habido en la comisión. Cada quien, como decía el ministro Cosío, que grabó un mensaje para nosotros muy amablemente, igual que Sergio García Ramírez, Daniel Dresser, Pepe Goldenberg y Sergio Aguayo, decía el ministro, cada uno de los presidentes con su propia personalidad, con su propio sello, en su propio momento histórico, pero lo cierto es que la comisión ha acusado una continuidad, pues que la hace una institución muy sólida, seguramente una institución plenamente autónoma, y bueno, pues eso, el beneficio, José Armando, no tengo duda, es para la ciudadanía. Así es, pues muchas felicidades en verdad, y ya sabes que estamos en comunicación. Un abrazo, Luis González Plasencia. Muchas gracias.